La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos hoy desde Dallas, Texas, Ivette Silva, acá en Bogotá, Alejandro Berlandia, Alberto Ávila, en el control de sonido, el ingeniero Luis Daza. Como hoy tenemos unos indicadores, Alejandro, arranquemos por los indicadores a nivel internacional. El dólar, por lo menos tengo unas cifras generales, el dólar abrió al alza en 4.000 pesos, eso tras amenazas de nuevos aranceles. El dólar ha estado en eso, inclusive ha roto el techo de bajar de 4.000 pesos la presente semana, pero hay una tendencia. Igualmente se ha presentado una caída en acciones. ¿Cómo está ese panorama inicialmente, Alejandro, en esta materia? El dólar tratando de incrementar, de recuperarse un poco de las caídas que tuvo al comienzo de la presente semana, cierra 4.000 pesos, no sé qué cifras tenga usted, si realmente estamos cerrando la semana con este indicador. E igualmente, las acciones a la baja, como se están anunciando nuevos aranceles, pues hay nerviosismo en el mercado de acciones. ¿Cómo ve ese panorama internacional? Muy buenas tardes a mis estimados colegas y oyentes, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jiménez Charri, Ivette Silva, invitados, ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos precisamente mirando el movimiento esta semana de volatilidad no solo a nivel nacional, sino internacional. En el tema de los indicadores, como veíamos la semana pasada, algunos están en máximos históricos, hablando esto dentro de la Bolsa de Valores de Estados Unidos con indicadores como el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq. Vemos que algunos de estos están dentro de los niveles, dentro de los máximos niveles históricos en cotización, y otros están rompiendo también precisamente las nuevas cotizaciones al alza, cosa que es una muy buena noticia para los Estados Unidos, para los mercados, para los inversionistas que tienen sus dineros invertidos dentro de los activos dentro de Estados Unidos. Es un buen augurio, es algo muy positivo, es algo que el mercado lo está reflejando precisamente en estos indicadores. Es muy importante. Y en el tema de Colombia, veíamos que el dólar estaba tratando de mirar el factor psicológico de los 4.000, si se quedaba por encima de los 4.000, si estaba por debajo de los 4.000. Llegamos a estar por debajo. Hoy llegamos a tener cotizaciones por encima de los 4.000 pesos. Falta mirar en próximos días cómo afecta el mercado internacional al nacional. Recordemos que Colombia pues no tiene una moneda muy fuerte con su peso y en este momento es muy vulnerable. Precisamente recordábamos que las calificadoras, tanto Standard & Poor's, Moody's y Fitch, esta última Moody's había bajado calificación de Colombia. Esto hace que los intereses de la deuda de Colombia sean altos y esto también hace que los indicadores macro, junto con otros, pues no muestren una perspectiva muy fuerte sobre la moneda. Sin embargo, pues toca mirar cómo se desenvuelve la situación internacional y cómo se sigue manejando también el tema de las políticas a nivel nacional. Veíamos en Colombia que movimientos muy buenos, que los vamos a tratar más adelante. Y en internacional veíamos también movimientos muy importantes como la reunión del BRICS, que fue la reunión entre los delegados de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto en Brasil. No asistió el presidente Vladimir Putin, que él es el que representa a Rusia, no asistió Xi Jinping. Muchos dicen, pues Xi Jinping dicen que no quiso de pronto asistir para no incomodar mucho a Estados Unidos. Esto porque es en el continente americano. Y en el caso de Vladimir Putin, pues obviamente él pues no se puede desplazar mucho en el planeta porque tiene orden internacional de captura. Entonces lo importante es mirar cómo se desenvuelve esta reunión. También trataremos temas como esta subida de aranceles que Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos le impone a el gobierno de Brasil, precisamente por la persecución, dicen, política que están teniendo sobre Jair Bolsonaro. Iniciemos en este análisis internacional con la primera intervención de Ivette Silva desde Dallas, Texas, relacionado con la Corte Suprema de Justicia.
y un juez de los Estados Unidos que determina que evidentemente no pueden deportar a los hijos de las personas, las familias que tienen hijos y que nacen en los Estados Unidos. Escuchemos este análisis muy interesante, jurídico, pero que tiene impacto económico en las familias que están ya radicadas en Estados Unidos y que están produciendo, están colaborando con el PIB de los Estados Unidos. Bienvenida, Ivette Silva, a La Voz del Derecho. Buenas tardes, un placer acompañarlos en Panorama Económico. Bien, como lo mencionamos la semana pasada, hubo un antecedente de la Corte Suprema de Justicia, en su mayoría conservadora, que abrió el camino para Donald Trump en materia de acciones ejecutivas para no ser bloqueado de ninguna manera por las cortes federales o distritales de diferentes estados en casos particulares. Se temía entonces que las órdenes ejecutivas orientadas en materia migratoria iba prácticamente Donald Trump a tener toda la amplitud del caso y no tener límites de las cortes, y por lo tanto no habría un balance del judicial con el ejecutivo. Bien, el día de ayer un juez de la Corte Distrital, Corte Federal, George LaPlante de New Hampshire, le reconoció estatus de acción de grupo a todos los infantes, hijos de personas indocumentadas a nivel nacional, a través de todos los Estados Unidos, y reconoció que habría un daño irreparable en este grupo social y por lo tanto argumenta la inconstitucionalidad de las acciones ejecutivas de Donald Trump que quieren prohibir el derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. El juez, por lo pronto, no ha presentado todos los argumentos en su fallo jurisprudencial, pero reconoció primero un grupo, reconoció un daño irreparable en este grupo, y esta prácticamente es una vía jurídica alternativa a la cual se refería la Corte Suprema de Justicia. Este caso va a ser el caso definitivo, muy posiblemente, que pruebe a la Corte Suprema de Justicia y la obligue a tomar una posición respecto de esta política particular de Donald Trump y su prohibición del derecho de ciudadanía para los hijos de inmigrantes que nacen aquí, contrariando un amendment de la Constitución Política de Estados Unidos, lo cual lo haría totalmente inconstitucional. Se espera un fallo de la Corte Suprema y esto es sumamente importante y estaremos haciéndole seguimiento. Perfecto, Ivette, muchas gracias por este análisis y al comienzo de Panorama Económico, que repito, a veces uno piensa que las decisiones judiciales, las decisiones de la Corte, los jueces, no tienen impacto económico, pero evidentemente estas familias que tienen ya los niños que nacieron en Estados Unidos, y si frenan esta decisión del presidente Trump de sacar a estas familias de Estados Unidos, pues naturalmente podrán contribuir, seguir laborando en las granjas, en el sector agropecuario, en el sector de servicios, en tantas áreas que necesita Estados Unidos, que la mano de obra norteamericana no se compromete, no les gusta ese tipo de trabajos, y que siempre los inmigrantes, los latinoamericanos, los asiáticos, en fin, de muchos lugares del mundo, han llegado a trabajar en estas labores y han contribuido con el desarrollo económico de los Estados Unidos. Igualmente, como lo decía Alejandro, pues tenemos varios temas. Hoy vamos a analizar el tema de la reunión también de Sevilla, en España, frente al tema del financiamiento de los países. Allí también se estuvieron varios bancos y trataron cómo poder financiar el desarrollo a nivel global. Y desde luego también el tema de la deuda y el tema también del canje de deuda por el tema de la contribución al cambio climático que lo desarrollan los países, como el caso de Colombia con la selva amazónica, el caso de Brasil. Entonces es cómo poder hacer canje de deuda por este tipo de aporte que se le hace a la humanidad frente a buscar alternativas para minimizar, mitigar
todo el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero que están afectando al mundo. Sabemos, y el presidente Lula da Silva lo dijo en la reunión de los BRICS, que básicamente los países desarrollados son los que más contaminan, Rusia, China, Estados Unidos, y que realmente los que pagan las grandes migraciones, los problemas de inundaciones que estamos viviendo en Colombia, los problemas de inundaciones que el mismo Estados Unidos, allá en Dallas, en Texas, en toda esa zona, en ese estado, pues están sufriendo con muertes, con desapariciones, en fin, con todo lo que implica el cambio climático, que no es una ficción, sino es una realidad. Entonces, pidieron, el caso del presidente Lula da Silva le pidió a los Estados Unidos y a China, y lamentó que no hubieran estado estos países, porque allí también se planteó el tema de reformar todo lo que tiene que ver con el veto que tienen 5 países importantes del mundo: China, Rusia, Estados Unidos, Japón, en fin, que tienen este derecho al veto, y están planteando que los BRICS y la Unión Europea, que son 2 bloques muy importantes, tengan la posibilidad también de incidir, y no solamente estos 5 grandes países del mundo, que son los que tienen el derecho al veto en Naciones Unidas, y finalmente las guerras no se pueden paralizar, no se pueden intervenir, no se pueden supervisar, no se pueden sancionar a los presidentes del mundo que cometen genocidios, porque estos 5 países, como tienen el derecho al veto, dicen: no, el señor Netanyahu pues, es un ángel de la guarda, allí no está cometiendo un genocidio, simplemente es que el señor se está defendiendo. Ya eso de la defensa pasó hace mucho tiempo. Esa retaliación y esa cuenta de cobros, si se puede llamar así, de 1.000 personas, 1.200 personas, que el grupo obviamente terrorista de Hamas cometió ese delito, pero ya realmente lo que está haciendo es que, por ejemplo, personas que van a reclamar alimentos las acribillan prácticamente el ejército israelí. Y eso no es una teoría, sino son videos que recorren el mundo, estremecen a la humanidad. Ver que a una persona la eliminan de esa manera por el solo hecho de acercarse a reclamar un plato de lentejas. Es la triste realidad de la humanidad. Y en materia de eso, pues obviamente vamos a escuchar varias voces. Solo otra reunión. No debería ser otra reunión. Es el momento de la verdad, el momento en el que podemos demostrar que es precisamente en los momentos más oscuros cuando hay que mantener viva la llamada de la esperanza. Además de líderes mundiales y de las delegaciones de países miembros de la ONU, Sevilla congregará a representantes de la sociedad civil. En total, hasta 12.000 asistentes, que también participarán en los más de 370 eventos paralelos. Esta es la intervención del presidente Pedro Sánchez de España, que plantea como innumerables foros a nivel global, que se plantea lo mismo, se argumenta lo mismo, que llegó la hora de la verdad, que los países colaboren y participen con la financiación, con el canje de deuda, que le permitan a los países. Hay distintos escenarios. Yo he tenido la oportunidad de revisar varios libros que tienen que ver con el rediseño del sistema financiero internacional. Este sistema ya cumplió su labor. El Tratado de Bretton Woods llegó a un límite. Ya los países tienen que cambiar los esquemas de financiamiento. No pueden sécula seclón con una moneda única en el mundo endeudarse a todo el mundo y que los países no tengan una soberanía monetaria. Esa teoría tiene que irse revisando. Igualmente lo está haciendo los bancos como el Banco de Desarrollo de América Latina, el antiguo CAF, que está planteando créditos, inclusive algunos créditos no reembolsables o créditos a tasas subsidiadas que realmente le permitan al 5%, al 8% anual a los países invertir en infraestructura, en invertir en mitigar el cambio climático, en la migración que genera el cambio climático. En la medida que hay inundaciones y se destruyen pueblos, hay población que tiene que desplazarse y eso genera impacto económico. Entonces, todo eso tienen que tener en cuenta los países desarrollados, que no solamente son indicadores financieros, cómo le fue a los bancos, etcétera, sino cómo le está yendo a la humanidad. Por eso esas 2 intervenciones son interesantes. La de Pedro Sánchez, que dice que llegó la hora de la verdad, y obviamente con todos los problemas internos que cada uno de los países, pero realmente sí hay un compromiso de estas naciones en cada foro, en el caso de Sevilla. Escuchemos al presidente Petro, que está pendiente, para que también analicemos en los planteamientos que se hacen allí en este foro de Sevilla, donde estuvo el presidente Sánchez, estuvieron más de 70 líderes del mundo planteando alternativas, nuevas formas de financiamiento para que los países puedan desarrollar su infraestructura, porque si acudimos a las formas tradicionales, vamos a endeudar al mundo y llegará un momento de impagos y una crisis global. Y si no hay una reforma estructural al sistema financiero global, no hay salidas para la humanidad. Escuchemos al presidente de la República, Gustavo Petro. La crisis climática, innumerables COPs, ya vamos para la 30 ojalá sea la definitiva en Brasil.
Cali, Colombia, revisamos la de la biodiversidad número 16, 30 reuniones de jefes de Estado mundiales para tratar de construir, y voy a poner esa palabra subrayada, un plan para mitigar el cambio climático y salvar la vida en el planeta. Un plan. Dije alguna vez un plan marcha por la magnitud de recursos que hay que invertir para que podamos salvar esa vida. Eso no se ha vuelto a discutir realmente en los últimos meses. El segundo gran problema que afronta la humanidad hoy es la inteligencia artificial. No es más sino el acumulado digitalizado del pensamiento humano en la historia y actual. En vez de decirle nube, deberíamos decirle sangre, porque no está en el cielo, sino que va por debajo de la tierra, a través de cañerías, por debajo del mar, en la red mundial de la fibra óptica. El problema está en de quién es la sangre. Si de 5 megamillonarios que se han apropiado a través de redes de la información, de los MITs que hoy constituyen el pensamiento humano colectivo o de la humanidad como un bien común, y que por tanto exige un tratado internacional multilateral para regular el mercado de la inteligencia artificial y no permitir que los propietarios de la sangre, de la información, controlen a la humanidad, sino que la humanidad pueda controlar la inteligencia artificial. En el primer caso puede morir la humanidad físicamente, la crisis climática. En el segundo, según Stephen Hawking, el físico, puede morir también la humanidad porque no distingue entre realidad y virtualidad y se acaba la esencia humana de nuestra especie. Esa agenda, ¿dónde se está discutiendo? Hoy, si abrimos las páginas de los periódicos, la agenda es otra. La voy a llamar una agenda postiza. Nos quitaron la discusión de la agenda. Sí, estas son las declaraciones en la intervención del presidente de la República en el Foro de Sevilla, que es lo que estamos analizando justamente. También tenemos la intervención de Pedro Sánchez, que hace sus planteamientos relacionados con la necesidad de que el mundo realmente se comprometa. Alejandro, adelante con sus comentarios. Sí, pues primero sobre la intervención de Lula da Silva, pues obviamente no solo hubiera el argumento, las palabras, sino las acciones. Vemos que, por ejemplo, Brasil es uno de los que ha impactado mucho el medio ambiente porque muchas de las tierras y muchas de las zonas que eran de la Amazonía han hecho mucha tala, le han quitado territorio precisamente a este pulmón. Entonces es importante que todos tengan una conciencia porque muchas de estas tierras, muchos lo saben, se fueron para el agro, para la mega industria del agro en Brasil o para la ganadería. Si bien es importante que toca tener una sostenibilidad, es una riqueza para el planeta cuidar las fuentes naturales, por ejemplo, de oxígeno, de limpieza del oxígeno, que es lo que hace la selva, limpiar el aire, también ayudar con el efecto invernadero, ayudar precisamente a que el planeta tenga esas zonas y esos centros donde se regula el medio ambiente, donde se regula la temperatura, la contaminación, pero también es importante donde se hacen zonas de exploración, sea petróleo, minas de cobre o de otros minerales, pues hacer también la reparación, porque pienso que todo puede ser sostenible siempre y cuando se haga la reparación debida, la revegetación debida, que puede ayudar al planeta también, puede ayudar a la humanidad y a la civilización. Y con los temas de Gustavo Petro, pues también es importante que hay que ir a mirar la economía, porque algo que dice Luis Alberto, los indicadores muestran, claro, hay que pensar en el bienestar social, pero también tiene que irse a la eficiencia financiera, porque es que los países a nivel mundial, como un ser humano, como una empresa, no pueden usar más la deuda y pretender que el prestatario haga caso omiso del mal manejo
y que les perdonan la deuda, porque eso es como cuando alguien va a un supermercado, saca productos y no los paga. Entonces, sobre la deuda hay que tener un tema de inteligencia financiera, un tema de formación, saber usar la deuda, porque la deuda se sabe con responsabilidad, más que todo para los países, que se debe usar es para generar un valor para las empresas, para los seres humanos. Cuando se invierten en máquinas, en tecnologías, en elementos, instrumentos o servicios que van a generar rentas, van a generar exportación, van a generar dividendos, pues es algo positivo. Pero si viene un gobierno que no tiene conciencia del gasto, genera deuda, esa deuda desproporcionada genera un alza de intereses, esa alza de intereses, eso crea inviabilidad sobre el pago, porque si el país no está muy bien económicamente, ¿cómo va a pagar primero sus intereses y cómo va después a pagar su deuda? Entonces yo creo que esto es un tema de conciencia porque muchos países lo demuestran en el mundo. Lo comentábamos en muchos programas, países que son ejemplo, Irlanda, está un país quebrado, hizo los cambios. Muchos países ya van, muchas de las empresas de muchos países van a buscar su central, su hub logístico y financiero precisamente en Irlanda, porque les cobran bajos impuestos, porque les dan las condiciones, porque ellos arreglaron el sistema burocrático, porque precisamente es un estado más eficiente, más moderno, caso de Singapur, caso de países de Medio Oriente, caso de algunos países del norte de Europa. Entonces, por eso es que es importante saber que los gobiernos deben de tener también un lineamiento de estado donde no se les pueda permitir levantar el tope de la deuda, usar la deuda simplemente para gasto, costos de funcionamiento, sino para crear activos de valor. En Colombia, vemos el último dato, por ejemplo, que han caído las exportaciones 35% de carbón. Es un elemento que es todavía muy importante a nivel internacional. Recordemos que gran parte de ese carbón se usa como carbón térmico que sirve para la generación de energía o generación de movimiento de máquinas. Entonces es importante que en Colombia nos replanteemos esas limitantes que tenemos con el uso del carbón, con el uso de los nuevos proyectos de gas, de petróleo, porque eso genera mucha riqueza, sostenibilidad energética, pero adicional siempre hemos hecho un planteamiento que es que ese carbón se puede usar para también generar energía a través de termoeléctricas y poder Colombia ser un gran exportador. Entonces, los colombianos debemos de saber usar todo lo que tenemos a nuestras manos, todo lo que tenemos como potencial, generar dinero, generar valor, porque nadie puede salir de la pobreza a punta de argumentos. Toca crear políticas efectivas, mirar los números y mirar precisamente las potencialidades que tenemos para poder dejar de ser un país subdesarrollado. Y en esta segunda compañía que los comentarios que siempre hacemos con Ivette Silva de Dallas, Texas, vamos a comentar precisamente aranceles, que es un tema también que se ha vuelto de moda porque es el arma letal que tiene el presidente Trump y que la utiliza para, pues dijéramos en el caso de Brasil, que si no condenan o si no exoneran a Bolsonaro de la justicia, que eso es totalmente separado. Es que yo no me explico a qué nivel de atraso volvimos otra vez como al siglo XVIII. O sea, aquí no puede, por ejemplo, un presidente ni un alcalde de una ciudad meter preso a una persona porque no le cae bien. Para eso está la rama judicial, el sistema judicial. Y el sistema judicial de Brasil no puede determinar lo que una orden del presidente Lula da Silva le diga que el señor Bolsonaro, que intentó dar golpe de Estado, ahora tenga que exonerarle a un presidente. Él no lo puede hacer. Y esa retaliación no le puede instaurar un arancel por eso a un país. Hágalo por el tema comercial, porque pronto tiene déficit comercial con el Brasil y Estados Unidos quiere reposicionar sus empresas. Pero eso realmente, como lo hemos comentado acá, desde distintos puntos de vista, para unos el solo arancel genera mayor productividad y eso no es así, porque una empresa no se vuelve más productiva porque la estén protegiendo o sobreprotegiendo. La empresa es innovadora, produce con menores costos, baja todo lo que tiene que ver con ineficiencias y se vuelve competitiva con las empresas chinas o Estados Unidos fracasa frente a la competencia con China, porque no puede ser a punta de aranceles que las empresas se vuelvan innovadoras. No, eso si la empresa no es capaz de ser innovadora y competir al mercado mundial, pues naturalmente se queda atrás. Así mismo le puede pasar a Colombia. Nosotros no podemos cerrar todas las fronteras y no hablar de libre comercio y tener unos empresarios improductivos, no innovadores, y que quiere que todo con subsidio lo tengan a la mano y que subamos los aranceles para que ellos sean protegidos y no entre ninguna otra mercancía más barata a Colombia. Entonces, esa etapa ya la hemos superado con el libre comercio. Pero escuchemos a Ivette haciendo este análisis también con los aranceles a Canadá, que es un país con los cuales
supuestamente, teóricamente, un presidente desubicado quiere anexar como un estado más a Canadá, cuando Canadá tiene una historia, una identidad, una producción. Que las empresas se vayan de Canadá a producir a Estados Unidos, utópico. Si la mano de obra en Estados Unidos es mucho más cara que en Canadá, nunca una empresa con los costos de la mano laboral de Canadá en masa se van a ir a Estados Unidos. Escuchemos a Ivette de Dallas, Texas, en este análisis bien interesante. De otra parte, hagamos un breve análisis de todo lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a la agenda específica de Donald Trump y cierto viraje que está tomando en materia de política internacional. Primero, hablemos de la imposición de aranceles a su país vecino, Canadá, con quien realmente es su partner prácticamente en todo lo que son negociaciones de comercio exterior, uno de los partners más importantes, uno de los socios más importantes para Estados Unidos es Canadá, y les impuso unos aranceles bastante significativos, tratando de seducir a los ciudadanos canadienses para venir a Estados Unidos e invertir, como si él tuviera la autoridad de hacerlo. Pues bien, los canadienses han manifestado 1000 veces, tanto así como los mexicanos, que tienen su propia soberanía, su propia voluntad y su propia posición respecto de aranceles. Si bien esto va a afectar las relaciones de comercio internacional, también va a afectar las relaciones diplomáticas muy seguramente. La oferta que habla Donald Trump de abrir las puertas de oportunidades para otros ciudadanos realmente no es tan realista como se espera. Y eso es un punto al cual su electorado, MAGA, Make America Great Again, se levanta para reivindicarse y decirle, las oportunidades son para los estadounidenses. No se puede salir por el mundo a ofrecer oportunidades en Estados Unidos cuando el propio electorado está reclamando oportunidades para este grupo, está justamente pidiendo cerrar fronteras y cerrar tratados de cooperación con un solo propósito: reivindicar la mano de obra estadounidense, pagarle al estadounidense lo que es justo, que realmente pues en dólares realmente es los salarios son altos, deben ser con beneficios, con salud, y de esto está carente el ciudadano medio y ciudadano de clase trabajadora estadounidense. Por otra parte, pasemos un poco a política internacional. Donald Trump acaba de enviar unos armamentos para la defensa de Ucrania a través de la OTAN. Este es un mensaje muy claro para Vladimir Putin, que Donald Trump está tomando una posición que no se veía muy realista dado su discurso, pero que realmente llega a hablar con la OTAN y a utilizar a la OTAN como intermediadora para transportar los armamentos de defensa de Ucrania. Esto es un mensaje muy delicado a Putin porque está diciendo, Estados Unidos sigue con la OTAN y Estados Unidos se está posicionando al mismo nivel de la OTAN y está compartiendo un objetivo, y es la defensa de Ucrania y del territorio europeo. Cosa que no le va a gustar ni cinco a Vladimir Putin, quien ha seguido atacando Ucrania, y dadas la situación particular de Rusia, los ataques estratégicos que hizo Ucrania a los aviones de guerra de Rusia y todo lo que perdió en inversión de armamento militar, pues realmente Rusia está tambaleando internamente, algo que no se sale por las noticias, pero que es muy claro para los expertos que ven que Rusia tuvo que acudir a soldados de Norcorea, pagar drones a Irán, le acabó en un 70% con los aviones de guerra Ucrania, han desertado sus
su población masculina en edad de pelear por Rusia. Rusia no está bien. Entonces, este es un punto muy trascendental al que le haremos seguimiento la próxima semana. Ivette, muchas gracias. Un excelente fin de semana por allá. Realmente son análisis bien interesantes, unas miradas globales, lo que está pasando, el recrudecimiento, dijéramos, del poder de Putin en Rusia, porque ya los jóvenes no están copiando, se están yendo. Es que ir a la guerra no es un folclore, no es que uno se va cantando a la guerra porque qué delicia, que allá no me van a pasar nada, allá solamente me van a pellizcar. No, 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 la guerra es muerte, la guerra es destrucción, la guerra es acabar con el aparato productivo. Y si la población ya no le está siguiendo, entonces él ya está pasando, inclusive está formando unos convoy de milicias secretas y todo esto, una dictadura que es muy complicada para el mundo, porque realmente cuando yo me quedo en la presidencia de un país por varios años, no importa que sea de derecha o de izquierda, lo hemos dicho acá de manera tajante, es dictador. Eso no se puede decir. Uno, si es de izquierda o derecha y es, dijéramos, comete algún error, pues es el mismo dramatismo que vive la sociedad. De tal manera que este análisis de IBED es muy interesante para que sigamos adelante. Ahora tenemos la intervención de la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, para que nos comente básicamente, hoy se vence el plazo de pagar impuesto, Alejandro, si no ha pagado el impuesto predial, hoy a las 4 de la tarde se vence el impuesto predial sin sanción y sin multas y sin intereses, para que no se le olvide. Es un mensaje de panorama económico a todos nuestros seguidores en las redes, hoy viernes 11 de julio. Y el 25 vence para vehículos. Pero vamos a más adelante, después de los comentarios de Alejandro, a escuchar a Ana María Cadena, que es la secretaria de Hacienda de Bogotá. Sí, desglosando los temas, precisamente haciendo análisis de lo que comentaba Ivette, yo pienso que el país, el planeta, tiene que ponerse a pensar y evaluar. La democracia es muy importante, es muy bonita, pero también hemos visto que países donde hay democracia mal manejada, con ignorancia, pues son países inviables, ¿no? Vemos también que países con dictadura, vemos que, por ejemplo, China es una dictadura, tiene un solo partido. Muchos países de Medio Oriente son una dictadura, allá no hay elecciones, rige un rey, pero son países, por ejemplo, que son muy estables, ¿no? Entonces, por eso es que nos toca mirar las cosas desde distintos ángulos, porque si vamos a mirar Bahrein, es uno de los países más ricos del mundo, genera bienestar para sus ciudadanos, el caso de Emiratos Árabes Unidos, el caso también de países como Arabia Saudita, pues allá la gente no vive en miseria, los países tratan de ser muy desarrollados, pero más que todo, países como Bahrein, como Qatar, como Emiratos Árabes muestran buenos resultados de cómo desarrollarse a través de monarquías que son dictaduras. El caso de China, si bien no es perfecto, también miramos que el tener un solo partido les lleva a no tener ese nivel de corrupción entre los partidos, de haciéndose favores entre ellos para que se dejen pasar leyes, sino que sacan, por ejemplo, una herramienta muy rápida a nivel de legislación o a nivel de orden o a nivel de decreto para poder funcionar, por ejemplo, en una crisis económica, en una situación compleja o delicada a nivel internacional. Las democracias que, por ejemplo, son muy desarrolladas, miramos el caso de los países que son muy competitivos a nivel de desarrollo de capital, los países que son más libres comerciales a nivel global, donde se les castiga menos tributariamente, donde se incentiva la generación de valor, la incentivación de las nuevas tecnologías, el incentivo a los emprendimientos, porque esto no se hace simplemente con argumentos, esto son políticas, son leyes tributarias, son leyes impositivas que ayudan a la sociedad, al ser humano, a las empresas a ser competitivos por tema de costos, porque una nación, un ser humano, una empresa puede tener las mejores ideas, pero si no está en un país que sea amable con los impuestos, pues son empresas que no pueden tener un crecimiento tan rápido, tan ágil, y este ejemplo nos lo enseñan, por ejemplo, empresas como las Big Tech, como lo son Google, como lo son Meta, como lo son Apple, como lo son muchas otras de los Estados Unidos, que crecieron también porque encontraron centrales financieras que los trataran muy bien. Eso, por ejemplo, el caso de Irlanda, que trata algunas Big Tech muy bien, también en otros países del mundo como Singapur. No por nada, pues estas compañías llegan a tener más de 10, 20, 30 años de vida sin quebrarse. Los grandes fondos invierten en ellas. Vemos, por ejemplo, una acción que tuvo un gran repunte esta semana, que viene teniendo un gran crecimiento a nivel global, una de las joyas de los Estados Unidos, Nvidia, que llegó a alcanzar una capitalización de mercado de los $4 billones. Está dentro de la primera, segunda
ya está dentro del primer lugar. Son compañías de ciencia, innovación, tecnología, son compañías que están trabajando mucho en el tema de inteligencia artificial. Y también haciendo un paralelo acá con un comentario que dijo el presidente Petro, la inteligencia artificial es muy importante en este momento, pero no por eso se va a descuidar activos como el energético, que es el que alimenta la inteligencia artificial, porque recordemos que todas estas tecnologías se alimentan con electricidad. Y si el país no tiene excedentes para seguir produciendo esto, pues no va a ser sostenible. Entonces, por eso es que yo digo que no hay que ir a los argumentos flojos, sin sustento numérico y sin reglas claras precisamente para que los sectores de la economía ayuden a avanzar en tecnología y ayuden a tener un sostenimiento para el desarrollo de los países y las naciones. Estados Unidos, el tema del desbalance comercial, los aranceles, Luis Alberto, lo que tratan de buscar acá es precisamente generar una presión de hard power, porque por el soft power no se pudo. ¿Esto para qué? Pues precisamente para obligar a los países que no tienen buenas prácticas con Estados Unidos a nivel de traba comercial, a nivel de protección sobre cierto sector, para que levanten eso y dejen entrar, por un lado. Y por otro lado también, recordemos que Estados Unidos es una economía desarrollada y diversificada. Ellos tienen ciencia, tecnología, como lo decíamos las Big Tech, son de las grandes empresas en el mundo, también tienen mucho desarrollo en el agro, tienen mucho desarrollo en la industria automotriz, todavía tienen marcas que son medianamente grandes, fuertes, como la General Motors Company, como la Ford, y el grupo obviamente Chrysler, que ya es de la Fiat, pero obviamente lo que no quieren dejar es que se siga acabando este aparato productivo. En el caso de Brasil y en el caso de muchas naciones hemos visto que sí, el poder político puede hacer muchas cosas y al mismo Trump le hicieron supresión a los Estados Unidos. Usaron el sistema judicial para perseguirlo, para desgastarlo, acabarlo de aniquilarlo. Entonces sí hemos visto que los poderes del Estado pueden ser corruptibles, son corruptibles, pero lo que precisamente se necesita son unas reglas claras y precisamente que los seres humanos tengan realmente la oportunidad de defenderse, pero la oportunidad de también tener continuidad. Esto en el caso, por ejemplo, Luis Alberto decía, Vladimir Putin con Rusia, que lleva mucho tiempo, pero de pronto, si no hubiera sido por un Vladimir Putin, se hubiera desintegrado a Rusia como se desintegró la Unión Soviética. Sí, tenemos la Secretaría de Hacienda, tenemos 2 intervenciones para anunciar las fechas especiales de pago de impuestos, porque es un tema económico para la ciudad de Bogotá muy importante. Vence hoy el pago de impuesto predial. Entonces escuchemos a Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, inicialmente con todo el tema de los pagos en la ciudad y también los objetivos, cómo están planteándose los impuestos predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de vehículos, que son los principales impuestos de Bogotá sobre los cuales tenemos las obras, tenemos las inversiones en la ciudad. Un ejercicio interesante que es georreferenciar nuestros impuestos, georreferenciar la facturación y georreferenciar los pagos. Y esto nos permite entender cómo se mueven las localidades, cómo se mueven los barrios. Y entonces aquí vemos que los de mayor pago en este momento son Teusaquillo, Fontibón y Puente Aranda, y un llamado en Usme, en Ciudad Bolívar, a que activemos, al igual que en Sumapaz, los pagos. Bueno, Inversiones que hacemos en infraestructura para la seguridad, cámaras de videovigilancia, motos para la policía. Queremos llevar infraestructura de seguridad a los barrios. Agradecer a los casi 19.500 contribuyentes que hayan hecho sus aportes y invitar a quienes quieran y puedan hacer su aporte voluntario del 10% por la seguridad de Bogotá. Sí. Ya llevamos el 76% de la meta de recaudo, 1.5 billones, de los cuales hemos recaudado 1.1 billones, pero como pueden observar, en términos del número de vehículos, todavía nos falta mucho. Alto. Porque probablemente hay una buena cantidad de vehículos de menor valor que aún no han hecho su pago. Entonces, el llamado a todos a hacerlo oportunamente. De diferentes maneras, virtualmente, de manera muy sencilla, entrando a la página web de la Secretaría de Hacienda, el botón Pagos Bogotá, ahí van a encontrar con su número de placa o su chip, pueden acceder a su factura y al pago directamente por PSI. Telefónica, nuestro canal de WhatsApp, al cual pueden acceder a través de la página web. Y como veíamos presencialmente en la CADE y en nuestros puntos de atención especializados, así que a todos los esperamos. A todos nos preocupa cómo vamos en el recaudo de Bogotá. Y el mensaje es, vamos bien.
A la fecha tenemos un 62% de cumplimiento de nuestra meta de recaudo. Nosotros nos proponemos como meta recaudar 16.3 billones de pesos este año y a la fecha hemos recaudado 10.1 billones. Eso nos da tranquilidad, es un cumplimiento de nuestra meta de alrededor del 98%, es decir, vamos bien. 11 de julio se vence el plazo para pagar oportunamente el impuesto predial. ¿Qué quiere decir? Que hasta este viernes vamos a pagar sin intereses y sanciones. Si lo dejamos pasar, entonces ya vamos a tener que asumir que tendremos que pagar más, tendremos que pagar intereses, tendremos que pagar sanciones y nos exponemos a algo que nadie quiere, que es una carta de la Secretaría de Hacienda, un proceso de 11 de julio, pago el impuesto predial, y julio es en general un mes importante para nosotros en el recaudo. Impuesto de vehículos vence el pago oportuno el 25 de julio. Obligados a pagar más de 2.800.000 predios. Eso quiere decir que son aquellos predios, ya sean comerciales, residenciales, que deben pagar su predial. De esos ya nos pagaron el 82% de los predios y el 18% aún faltan por pagar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos en plata, esto es en número de predios, acá vemos en recursos, que de los 5.1 billones que esperamos recaudar, ya hemos recaudado el 83%, es decir, 4.3 billones. De eso depende el crecimiento de las ciudades, la infraestructura. Eso se planteó también con el Banco Interamericano de Desarrollo allá en la ciudad de Barranquilla. Vamos a escuchar precisamente al director para América Latina del Banco de Desarrollo, a señor que pues el análisis que siempre nos ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, cómo financiar obras en Barranquilla, que ese es como el resultado positivo de la reunión de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación del Desarrollo, que estuvo en Barranquilla sesionando y pues evaluando alternativas para financiar las ciudades y los territorios. Escuchemos al director para América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo, la antigua CAF. Poder acompañar a los gobiernos locales con sus planes de desarrollo, sus planes de inversión para los próximos años. Estamos trabajando en Cali, en Valle, en Cartagena, en Bogotá, ¿cierto? Evaluando otras opciones de acompañamiento en otras ciudades del país. Y en el caso de Barranquilla estamos en plena etapa de evaluación y esperamos tener pronto, ¿cierto?, buenos resultados. ¿Cuál es la idea? Digamos, acompañar aquellos proyectos, aquellas iniciativas de los planes de desarrollo, de los alcaldes, de los gobernadores, que tengan impacto ambiental, que tengan impacto social y económico, es decir, que contribuyan mucho al cambio, al mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y creo que esa es nuestra función. Y ahí va acompañado, por supuesto, con un banco que tiene mucha experiencia en ejecución de grandes proyectos, va acompañado, ¿cierto?, de toda la asistencia técnica y va acompañado de todos los fondos necesarios para que no solo tengan los dinero, sino que se hagan bien las cosas. Estamos justamente apoyando temas de manejo de residuos, cierto, temas de mejoramiento de la calidad del aire, de la ciudad, todas las políticas que pueden ir en esa línea, y todo lo que ya se está haciendo en la Ciénaga Mallorquín, obviamente todo, seguir contribuyendo a ese tremendo proyecto tan emblemático, tan simbólico, no solo para Colombia, sino para toda la región. Es decir, son varios proyectos, ¿cierto?, que van en la idea, digamos, de seguir avanzando a esa ciudad sostenible, ¿cierto?, a esa ciudad, a las ciudades, digamos, que de verdad están incorporando la biodiversidad, la naturaleza como parte de su desarrollo. Se requerían de actualización para tener los conceptos técnicos del Ministerio de Vivienda y poder avanzar con los proyectos de agua. Nosotros además estamos acompañando con estudios para el tema de la recuperación del centro histórico, ¿cierto?, de ciertas construcciones emblemáticas de la ciudad en el marco de los 500 años, que eso obviamente va a cambiar la cara también de la ciudad. Así que ahí vamos a seguir trabajando con ellos para ver cuánto. 50 millones de dólares es lo que va a recibir Barranquilla para proyectos de infraestructura en la ciudad de Barranquilla. Y también va Santa Marta a recibir importantes recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, exactamente, que era la antigua Corporación Andina de Fomento. Entonces sí hay unos resultados concretos, porque a veces uno dice, no, es mucha filosofía ya en Barranquilla, en el encuentro de la OCDE, donde estuvieron más de 35 representantes de distintos países a nivel de presidentes, que es necesario que la OCDE, pues obviamente, empiece a asesorar, y esos encuentros en los cuales están el presidente del Banco el Banco de Desarrollo de América Latina, y también los gobiernos, los presidentes de los gobiernos, los ministros de Hacienda, eso permite hacer alianzas estratégicas, buscar recursos para, como lo están comentando, para medio ambiente, para el mejoramiento, para la recolección de residuos, para el manejo de todo lo que es el tema ambiental, en fin, infraestructura. Hay recursos interesantes para las ciudades, el caso de Cádiz, de Medellín, de Barranquilla, de Bogotá. Esto es lo que nos ha anunciado este directivo para América Latina del Banco de Desarrollo
de América Latina. Alejandro, adelante, nos quedan 2 minutos y llegamos al final de Panorama Económico. Por eso es importante mirar las políticas, Luis Alberto, de este gobierno que deben ser efectivas, o si no, los empresarios que están acá, los pequeños, los medianos empresarios y los grandes, si no están muy aliados al gobierno, si el gobierno no los trata muy bien, precisamente el tema tributario los puede acabar, el tema de la regulación, la legislación. Por eso es tan importante siempre acompañar a los productores, a los inversionistas, tratarlos bien, porque lo he recordado, no solo inversionista es el que tiene $1.000.000, 100 millones, 1.000 millones, sino inversionista es el que puede invertir en el mercado de capitales a través de estas empresas si están listadas, a través de muchas de las formas que el ser humano puede generar rentas, pero no castigar este tipo de rentas, no castigar la generación de valor y hacer de cuenta que es que el Estado es el papá y es el salvador cuando se demuestra precisamente que usan mal los recursos, donde usan mal la deuda y después le echan culpa al Fondo Monetario Internacional de sus propias desgracias, le echan la culpa al Banco Interamericano de Desarrollo o al Banco Mundial o a los prestamistas o a los bonistas porque ellos no pueden pagar la deuda, cuando los culpables son los que usan mal los dineros y usan mal esta deuda, donde hay aparentemente economistas que no saben de desarrollo, hay presidentes que precisamente no muestran los resultados administrativos, no atacan la generación de valor. Recordábamos Colombia, también salió un informe donde las utilidades del sector hidrocarburos ha caído considerablemente y vemos que Ecopetrol, que es una de las compañías que son joyas de la nación, hay que cuidarla, hay que precisamente darle un ambiente sostenible a nivel de ley, de permisos, de regulación, que pueda expandirse no solo en negocios en Colombia, en nuevos campos, sino a nivel internacional. Recordemos que a Ecopetrol se le quitó una gran oportunidad de seguir expandiendo negocios en Texas, que es una zona muy rica en petróleo a nivel global y donde Ecopetrol ya tiene presencia. Entonces es importante estos factores y anclar precisamente que el tema no es tanto argumentativo ni ideólogo, sino es un tema matemático de números, de generación de valor y de crear modelos que den sostenibilidad. Llegamos al final de Panorama Económico, muchos temas. Realmente tratamos de hacer un resumen de lo que se trató en el encuentro en Brasil de los BRICS, sin la presencia del presidente de China, el presidente, desde luego, también de Rusia, pero de todas maneras son reuniones importantes. Allí se intercambian propuestas que pueden beneficiar a los países, y realmente la reunión de Sevilla, el tema de financiamiento, las investigaciones que hay sobre reformar el sistema financiero internacional, porque en eso también es cierto, los estados son responsables, pero hay muchos comisionistas, gente que trabaja y que a veces endeudan a los países de manera obligada o que con comisiones para estos agentes comerciales que buscan en todo el mundo a dónde colocar recursos donde les pueden pagar mayores rendimientos y también se genera unos negocios non santos. Hay muchos países que realmente los han metido en problemas, ¿no? O sea, no es realmente una fórmula transparente, pero en fin, también tratamos el tema de la OCDE en Colombia, cómo nos puede servir para financiar a nuestras ciudades como Barranquilla, como Santa Marta, en fin, tratamos que el Panorama Económico aterrice en temas de desarrollo local también, de infraestructura, que son necesarios para cada uno de los países. 30 segundos. Y una última palabra que hay que felicitar precisamente en esta reunión de la OCDE a Barranquilla, pero más que a Barranquilla es felicitar a los buenos gestores que han sido la familia Char. La familia Char precisamente ha generado valor en Barranquilla no solo a nivel público, a nivel de administración pública que ha sido muy buena, sino a través también de la creación de empleo, a través del Grupo Olímpica, que obviamente vemos que en este sector, en esa zona de la costa atlántica, son muy fuertes y precisamente muchos felicitaban que en Barranquilla, precisamente lo mostraban en esta semana que se celebraba esta reunión de la OCDE, como muchos felicitaban cómo una zona bien administrada puede salir al desarrollo acompañada de la mano productiva de los sectores privados y lograr así de Barranquilla, que recordemos que es una de las ciudades más importantes, que llegó a ser la ciudad más importante de Colombia por el tema de comercio a través del río Magdalena hace pues varios siglos, es uno de los referentes y se puede volver más referente en Colombia porque recordemos que es la puerta y salida a través de la vía fluvial. Pero también recordar que en Colombia, lo que hablábamos del dólar, ya cerrando con esto, quedó en los 4.000 pesos y está tratando de mirar ese sentimiento psicológico tan fuerte en el mercado, que son los 4.000. Hay dos indicadores que nos pueden llevar a tomar una decisión. Uno, fortaleza de indicadores en la economía nacional que se están debilitando.
pero por otro lado la política que se quiere hacer afuera o las políticas que se están tomando para que el dólar se debilite un poco y eso precisamente ayude a que la moneda, el peso colombiano, no se siga devaluando de esa forma pues tan alarmante, porque recordamos que seguimos con una moneda devaluada. Sí, en 30 segundos, ¿cómo hizo Barranquilla para mejorar sus finanzas? Allí los grandes empresarios a veces no pagan los impuestos y allá se le decía, hombre, mira, bájame el impuesto predial, que yo no te puedo pagar ese impuesto predial, pero no. La idea es que llegaron unos técnicos de Bogotá que eran expertos, Marco Fidel, yo conozco varios de los expertos de Bogotá, tributaristas, los colocaron en una oficina blindada en las cuales no podía entrar absolutamente nadie y el impuesto se establecía por el Consejo Distrital de Barranquilla y no era negociable. Nadie podía pedir descuentos ni rebajas, si no lo pagó a tiempo, le cobraron sus intereses. Barranquilla empieza a recuperarse financieramente hace unos 20 años precisamente por esa política tributaria en la cual quien no pagaba impuestos era castigado drásticamente y se evitó lo que digo yo en ese término de del costeño, que ajá, hágame el favor, el cruce, ¿cómo voy yo ahí? No, eso ya no existe. Y con esos recursos es que Barranquilla transformó su infraestructura, mejores colegios, mejores vías, mejor infraestructura, le falta seguridad. Es una ciudad muy insegura todavía. Llegamos al final de... Vinieron la infraestructura, ¿no? Eso es cierto que hay que quebrar, porque eso es importante. Mire, podemos ver que hay muchas zonas que han recibido mucho dinero, pero no generaron desarrollo. No, Entonces a ellos sí toca felicitarlos por el buen uso del manejo de este dinero público en infraestructura. Pero antes fallaban en eso, antes los impuestos no se cobraban, la gente pagaba de acuerdo al estatus social. Entonces, pero mire con el buen uso. Con recursos bien invertidos se avanza. Hay temas todavía por desarrollar, ninguna ciudad es perfecta. Medalla de oro precisamente para la alcaldía de Barranquilla. Y los empresarios que están pagando sus impuestos. Claro. Pero llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila desde Dallas, Texas, nos acompañó Ivette Silva y todo nuestro equipo de invitados. En el Control Master nos acompañó el ingeniero Luis Daza. La próxima semana nos veremos en Panorama Económico en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.